encargada hoy de presentar a los expositores. Van a hablar unos 10 minutos cada uno sobre diferentes cuestiones que tienen que ver con el proyecto de ley de traducción autoral. Pablo Ingber va a presentar el proyecto en sus generalidades, cuáles son sus objetivos y cuál es la realidad que intentamos modificar con este proyecto. Griselda va a hablar de las actividades de discusión que hemos ido encarando en los últimos 2 años y Ana Torres va a hablar de las repercusiones que tuvo la presentación del proyecto en un centro académico muy importante del interior del país, como es la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba, que es, como ustedes saben, una importante formadora de traductores y de pensadores sobre la traducción. Pablo Ingber es licenciado en Letras por la UBA, premio de la Academia Argentina de Letras al Mejor Promedio. Como escritor publicó 5 poemarios y una novela. Como traductor lleva publicados más de 70 libros traducidos del griego antiguo, el latín y el inglés, de autores como Safo, Sófocles, Virgilio, Shakespeare, Melville, Whitman, Joyce y Virginia Woolf. También ha publicado en revistas y suplementos literarios varias decenas de traducciones de poemas de las mismas y otras lenguas. Dirigió la edición de las obras completas de Shakespeare y dirige la colección Griegos y Latinos de Editorial Losada. Ha dictado conferencias, seminarios y talleres sobre traducción. Por sus trabajos como traductor obtuvo el Premio Teatro del Mundo y el Premio Konex Diploma de Honor, como así también ha obtenido una beca de la Casa de Traductores. Griselda es licenciada en Letras por la UBA también y profesora de Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández. Trabaja como traductora independiente para diversas editoriales argentinas en las áreas de humanidades y ciencias sociales. Ha traducido, entre otros, a Boris Groys, Hans Blumenberg, Walter Benjamin, Theodor Adorno, Paul Celan e Ingeborg Bachmann y muchos otros pensadores. Desde 1997 es docente de traductorado en alemán del IES en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández y desde 2012 coordina junto con Uwe Schor el Seminario Permanente de Estudios de Traducción también en el Lenguas Vivas. Desde julio de 2014 es integrante del grupo LDTA. Ana Torres, que nos visita, es estudiante del 5º año de la carrera del Traductorado Público de Alemán y 3er año de licenciatura en Lengua y Literatura Inglesa en la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba. Fue becada por el DAD, cursó 2 semestres en la Universidad de Ratisbona, Alemania. Actualmente ejerce su 2º mandato como consejera estudiantil en el Consejo Directivo de la Facultad y participa como estudiante avanzada en la Organización de Egresados Síntesis Facultad de Lenguas. Se desempeña laboralmente como traductora autónoma y participó también de proyectos de traducción social. Hola. Bueno, voy a tratar de hacer una síntesis escueta de las cuestiones centrales. Si me ayudan, cuando vaya me faltan 3 minutos, y saben si no me excedo. Porque es fácil irse por la Te aviso. Por favor. Bueno, a ver, sabemos que la traducción sujeta a derechos de autor está regida actualmente por la ley 1173 de propiedad intelectual, que se aprobó en septiembre del año 33, o sea que este año va a cumplir 82 años. Esta ley dice específicamente en el artículo 4, inciso C, que los traductores están incluidos en esta ley en tanto autores, ¿no? Autores de traducción. El problema que tenemos es pasamos uno más. Esos son los 2 articulitos que nos asesinan, el 38 y el 51, que permiten la cesión eterna, es decir, hasta que entra en el periodo establecido por la ley, como dice ahí, que es cuando entra en el dominio público. Este detalle de la ley, es decir, permite, no es que obliga a que uno lo ceda, lo permite. Y cuando hay algo permitido, gana el más fuerte y pierde el más débil, que es el traductor. Entonces,
esta situación, esto es algo que ya no existe en casi ningún lugar del mundo. No digo ya en Europa, sino ni siquiera en América Latina, que en casi todos lados hay leyes mucho más modernas que ponen plazo máximo a la cesión de derechos. Y que además de eso hay prácticas, bueno, en general en los países de América Latina que hemos visto leyes tienen las más recientes ponen 10 años, en España 15 en este momento. Esta situación no es algo que en general padezcan los autores escritores. Este problema de los autores traductores no es un problema que en general padezcan los autores escritores, es decir, a los escritores, cuando se les firma contrato, por más leonino que sea, nunca le piden una cesión a perpetuidad ni le niegan regalías. Entonces, digamos, vista esta situación, nos encontramos con que los traductores en Argentina, además de tener casi nula protección legal por esto, no tenemos tampoco una representación general. Es decir, la única entidad en este momento que hay que representa a traductores, que es la ATI, supongo que tendrá, digo, no sé, es difícil hacer el cálculo exacto porque no sabemos cuántos traductores de sujetos de derecho de autor, de obras sujetas de derecho de autor hay en la Argentina, pero la proporción que está inscrita en la ATI es muy pequeña. Por lo menos hasta ahora. Veremos si cambia. Y entonces esta falta de una entidad nucleadora por las mismas características del trabajo, que es un trabajo que en general se ejerce en solitario, cada uno lo negocia en solitario y trabaja en solitario, no ha tenido esta, es decir, todos los traductores saben que esto es un problema que tienen, o la gran mayoría sabe que este es un problema que tienen, pero no encontraban una línea por donde enfrentarlo. Así surgió más o menos este grupo en el que participaban Estela Concilio. Si volvés uno más atrás, así para que estén todos los nombres. Sí, ahí está. Estela y Lucila, que venían trabajando en este tipo de cosas desde la ATI, y sumamos a Andrés Ehrenhaus también porque tiene experiencia, larga experiencia y trayectoria en España, donde no es así, es decir, donde hay plazo y donde hay regalías. Nos asesoramos en un principio, digo, la dificultad también es de armar algo como mucho más amplio, es que uno tiene que restar ratitos al trabajo para tratar de coordinar y a veces discutir una pequeña cosa se complica entre pocos, ni hablar si fuéramos más. Nos asesoramos en el Centro de Propiedad Intelectual de la Universidad Austral. Ahí surgió un asunto. Yo les voy a leer el artículo primero de la ley 11.723 para que vean todos los sectores abarcados en la ley. Dice: a los efectos de la presente ley, las obras científicas, literarias y artísticas comprenden los escritos de toda naturaleza y extensión, entre ellos los programas de computación, fuente y objeto, las compilaciones de datos de otros materiales, las obras dramáticas, composiciones musicales, dramáticos musicales, las cinematográficas, coreográficas y pantomímicas, las obras de dibujo, pintura, escultura, arquitectura, modelos y obras de arte o ciencias aplicadas al comercio o a la industria, los impresos, planos y mapas, los plásticos, fotografía, grabados y fonogramas, en fin, toda producción científica, literaria, artística o didáctica, sea cual fuere el procedimiento de reproducción. Es decir, todo eso, montones de sectores involucrados e interesados están comprendidos en esta ley. Lo que surgió de este ciclo de asesoramiento inicial fue que si nosotros intentábamos, como era nuestra idea inicial, modificar estos artículos de la ley 11.723 para fortalecer la posición negociadora de los traductores, íbamos a tener que enfrentar, por ejemplo, a la industria cinematográfica, a la industria del software, etcétera, etcétera, y no íbamos a avanzar nunca a nada. De ahí surgió la idea de ir por un proyecto específico. Entonces, con el material que teníamos preparado, sobre todo Estela y Lucila, del trabajo sobre la experiencia internacional en este tipo de temas, y la experiencia de Andrés
en España, con todo ese material, por una conexión que nos hizo Julián Domínguez, fuimos a parar a Roy Cortina, que era en ese momento el presidente de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados. Él se interesó en el proyecto, con su equipo y nuestro asesoramiento le dio forma y lo ingresó. Después de eso vinieron las elecciones de ese momento, él quedó en la comisión, pero ya no más como presidente. No sabemos por qué, pero hace más de un año que no nos atiende directamente, o sea, no existimos más para él. Mientras tanto, nosotros, bueno, fuimos agrandando el equipo, se incorporó Griselda, se incorporaron también más personas, como pueden ver ahí, y dentro de lo que podemos, vamos a, como les contará después Griselda, hemos movido por todo lo que hemos podido para difundir este proyecto, para juntar adhesiones, y aparte de eso, también buscando las conexiones políticas que podemos tener nosotros, que tienden a nulas. Así que, nada, venimos empujando y el proyecto debe empezar a tratarse en la Comisión de Legislación General y luego tendría que pasar a la Comisión de Cultura, así le fue asignado cuando ingresó. El asunto es que todavía no empieza ni siquiera a tratarlo en la Comisión de Legislación General, donde está desde hace un año y pico y donde hemos tenido una reunión hace ya como 6 meses y donde estamos insistiendo y todo sigue ahí mañana y mañana. A ver, ¿qué es lo que cambiaría básicamente para terminar esta presentación a partir de la ley? Bueno, básicamente dejaría de ser posible la sesión eterna, es decir, tendría que ser la sesión por un plazo determinado, máximo de 10 años. Habría regalías, que es algo que en Argentina, a ver, hay que reconocer que hay algunas pocas editoriales que están dando contratos que se acercan bastante a lo que la ley, este proyecto de ley establecería. Son pocas las editoriales, hay algunas que se van sumando a partir de este movimiento porque, digamos, sea lo que sea y lo que resulte de este proyecto, como mínimo ha despertado la conciencia de que tenemos que pelear por esto y de que tenemos este problema. Y eso mismo incluso ha llegado a editoriales. De pronto hay editoriales que a lo mejor nunca pensaron que se podía hacer esto o que en otros países se hacía así. Digo, por ahí editoriales pequeñas sobre todo. Y entonces, eso de hecho está mejorando un poco, pero la proporción de editoriales que hacen ese tipo de cosas sigue siendo muy pequeña. Otro detalle también sería la visibilización. Hay editoriales que ya están poniendo el nombre del traductor en la portada, en la tapa, pero también es poco e incipiente. La ley propone que sea más, que se mencione al traductor, como mínimo que se lo mencione cuando hay reseñas, cuando hay publicidad. Y también, entre otras cosas que propone el proyecto, es que haya subsidios a la traducción, que es algo, porque, a ver, una parte también bastante importante de todo esto que la ley no puede contemplar es el tema de las tarifas. Las tarifas que cobramos los traductores son bajas comparadas con otros países, y aún en los países donde se paga más, se reconoce que el trabajo del traductor en realidad requiere una capacitación que no está reconocida equivalentemente por el tipo de honorarios que le puede pagar la industria. Entonces, para eso, el subsidio siempre es algo que puede ayudar a subir las tarifas. Las regalías y los plazos son maneras de decir a las editoriales, bueno, no te podemos pedir que me pagues el doble o el triple, pero por lo menos cuando tu libro se vende más de cierto tiempo, se vende en más de cierta cantidad y hay una ganancia particular, especial, mejor, que un poquito